cada uno de nosotros, Él es el que irá ayudándonos a que la conciencia que la palabra va formando en cada uno de nosotros, pues nos vaya confirmando cada día el lugar donde estamos y a la doctrina que nos hemos entregado. Antes de leer algo que quiero compartir con ustedes, quiero mostrarles algo, y es que el domingo lo hablábamos y hoy lo vamos a volver de nuevo a repetir. Les decía que esos subtemas que tienen los capítulos, entre ese que es el capítulo 4 de Efesios, está la unidad del Espíritu y la otra, la nueva vida en Cristo. Eso se lo pusieron los aconsejadores. Los capítulos de la Biblia traen una conversación completa. Entonces, para que usted tenga una idea más clara, si usted se lee el capítulo 4 de los Efesios, desde el versículo 14 hasta el 16, usted se va a dar cuenta de la conversación que Pablo trae para entrar al versículo 17. Que no es que usted vea que se estén dividiendo los temas ni que se salgan de la escritura, es que quienes han dividido los capítulos en sus temas fueron los que tradujeron la Biblia con la idea de ellos de que ayudar a los lectores, cosa que es un error inconsciente de ellos, porque al lector no lo ayuda a nadie a entender a Dios, quien permite y quien despierta para que usted entienda las escrituras. Por más que usted se esfuerce, usted no va a entender si Dios no le habla. Entonces, yo tengo una escritura que yo quiero que usted la lea y la comparta, para que usted se dé cuenta algo, hermano, que es lo que nos permite a nosotros ver el lugar donde estábamos y donde estamos ahora, para que usted haga una diferencia. Estos hombres al que Pablo le está hablando aquí en los Efesios, ya esta gente estaban participando del ministerio del Espíritu, que lo dice también Pablo en los Romanos. Hay un ministerio que es de la carne, el ministerio de la carne, que es la ley, y el ministerio del Espíritu. Por eso, nosotros, hermanos, tenemos que ir conociendo la obra de Dios por el proceso de su parte, que va la palabra en su avance. Ahí en los Efesios, Pablo le dice, ese es el versículo que le nombré, donde Pablo le dice que ya no sean como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, que por el estratagema de hombres buscan establecer el error. Entonces, todo esto, Pablo, que había sido ministro y es ministro de la verdad, nos habla hoy a nosotros la palabra, una verdad que no es otra cosa que la misma doctrina de Cristo, siendo el mismo Jesús la verdad. Participar de esta verdad no es tan fácil, porque si usted no ha sido elegido para participar de esto, por más que usted quiera, usted puede decir, pero una cosa es que usted diga y otra cosa es que lo sea realmente. Hoy algo que ahorita decía, en la obra de Dios es muy bueno la sinceridad, hermano. Miren, el eunuco iba leyendo las escrituras de Isaías y alguien le pregunta y le dice, ¿entiende lo que lee? Y él fue sincero y dijo, ¿y cómo yo voy a entender lo que leo si no hay quien me lo explique? Entonces hay un problema muchas veces, y es que hemos dicho que a las universidades y a las escuelas se van a dos condiciones: o usted va como profesor o va como estudiante. Entonces algo que usted tiene que saber en la obra de Dios es algo de conciencia. ¿Por qué? Porque es que si usted no se evalúa en el lugar donde usted está y lo que usted entiende y lo que, o al lugar que usted pertenece, porque es que la obra de Dios es demasiado amplia.
Y al ser demasiado amplia, usted puede estar donde esté en el ministerio del Espíritu y usted no estar en el ministerio del Espíritu. Pero eso no quiere decir que usted no esté. Es que oí algo decir ahorita, que alguien decía que él buscaba llegar a Cristo. Pues esa persona, si usted, hay personas conscientes, hay personas que saben que le falta, pero hay otros que no, que saben que le falta y no lo emiten. Entonces ese es el problema. Esa gente que se creen que llegaron y que se creen que ya saben, es un problema llegar. ¿Por qué? Porque no le van a dar lugar a la palabra. Entonces yo quiero decirle algo, hermano, miren. La Biblia habla en el Génesis que Dios, porque Dios nada más no creó a Cristo, dice que Dios creó todas las cosas, que Dios creó los monstruos marinos, y cuando creó todos los monstruos marinos y toda la bestia que Dios creó, Él dijo que todo era bueno y le dio orden para que se multiplicaran. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes saben cuáles son los monstruos marinos? Que todos son, todo lo que la palabra viene hablando, no está hablando la palabra de cosas afuera, está la palabra hablando de hombres con un calificativo, con una obra a la que pertenecen, porque si usted ve a una persona vendiendo carbón, ¿cómo usted lo llama? Pero es el oficio el que le da a él el nombre. Si usted tiene un vestido, una mujer tiene un vestido, un pantalón, y usted quiere arreglarlo, usted va a ir a un sastre. Entonces el sastre tiene un conocimiento que es el que le permite a él adquirir un nombre. Un médico, usted tiene problemas de salud, va a donde un médico y usted va a donde una ciencia. Entonces la ciencia, las facultades, le dan al individuo el nombre y esa persona que representa esa facultad adquiere ese nombre. Entonces la obra de Dios no está compuesta nada más de una sola cosa. Entonces es un proceso donde primero Dios dice que Dios forma a Adán, pero Dios forma un cuerpo. Pero es muy fácil usted oír la expresión y es lo diferente ver ahora la palabra formando, el proceso y el tiempo que se coge la palabra como una obra facultativa en la carrera universitaria, donde no es una cosa que usted llegó y ya la alcanzó, sino que por el proceso de la edificación de la palabra usted va entonces creciendo. Pero es de paso en paso, de escalón en escalón, porque usted tiene que ir conociendo la obra por parte. Entonces usted va conociendo hasta donde usted ha llegado. Si usted está iniciando o inició una carrera, usted puede ir conociendo una parte, pero eso no quiere decir que conoce todavía lo final. Entonces por eso, hermano, la obra de Dios no es cuestión de que usted haga, es que mientras usted está en un nivel de enseñanza, usted no está haciendo nada. Usted tiene que ser enseñado en el lugar de la obra de Dios, en donde está Jesús. Y si ustedes lo ven desde la obra, cuando Jesús inicia su obra, donde empieza a sanar los enfermos, usted ve a los apóstoles sanando a nadie ahí. Usted ve a los apóstoles haciendo algo ahí. ¿A quién usted ve cuando Jesús inicia su ministerio? ¿A quién usted ve haciendo todo lo que está haciendo ahí? Usted no ve a nadie ahí. Entonces, ¿para qué necesita Jesús aquí? A nadie. Jesús está haciendo un trabajo ahí. Lo que pasa es que los cuerpos se pierden, porque aunque él lo esté haciendo de un instrumento, los instrumentos no cuentan, porque es un proceso donde usted va entrando en cambio. ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué la palabra busca eso? Porque la palabra no quiere que usted sea un fenómeno. Y eso nosotros lo hemos visto, hermano. Miren, hay un peligro en esto que yo le voy a decir. Meditaba esta mañana en muchas personas que han compartido con nosotros y que no están con nosotros ni permanecen con nosotros. Y meditando la razón. No sé si ustedes recuerdan que hace unos meses, no hace mucho de eso, vino alguien aquí entre nosotros, muy contento, y que incluso trajo hasta una enseñanza entre nosotros, y nosotros le dimos el púlpito para que hablara. Esa persona, observen que no ha vuelto más. Pero observen algo, y es que
Hay fenómenos donde hay personas que se han enseñado a sí mismos y ellos no se sienten que necesitan a nadie, y por eso la ley del trabajo lo delata. ¿Por qué la ley del trabajo lo delata? Porque todos los hombres que Dios llamó, lo llamó para un ministerio cuando terminó su obra en ellos. Y el ministerio da testimonio, como hablaba la palabra en estos días por alguien, que decía el apóstol Pablo, que si para ellos yo no soy apóstol, ustedes son mi apostolado, dice Pablo. Hay un testigo, hay un testimonio, hay visible, cuerpo visible que dan testimonio que Pablo era apóstol, porque ellos eran su apostolado. Entonces hay personas que son supuestamente cristianos, pero entonces empiezan un ministerio y nadie lo sigue. Cuando a Jesucristo todo el mundo quería seguirlo. O sea, ¿por qué le digo, hermano, que la ley del trabajo lo delata? Porque es que Dios respalda su obra. Amén. Cuando usted dice que usted está haciendo la obra de Dios, no es cuestión de que usted diga, es que la obra de Dios da testimonio que es ahí. Amén. Porque el Espíritu de Dios no se contradice, Él mismo da testimonio. Amén. Aleluya. Por eso es, hermano, que siempre me recuerdo algo que me dijo a mí el hermano Nono. Hubo alguien que entendió esta doctrina primero que Nono. Yo no sé si ustedes lo sabían. Esa persona se llamó Enrique Mena. Y Nono me cuenta que Enrique Mena estuvo caminando con un pastor, y en ese tiempo era de Trujillo. El pastor tuvo que salir corriendo y dejar abandonada a su familia. Y ahora Enrique Mena se queda con la mujer del pastor. Y cuando ahora Enrique Mena se queda con la mujer del pastor, lo cuestionaron porque eso es injusto, eso es ilegal. Enrique Mena le dice a Nono que fue que Jehová le dijo a él que se tomara una mujer, esposa de su marido, adúltera como ella fue. Eso lo dice Joel, creo que es escritura. Él se atribuye eso que dice las escrituras. Bueno, pues si cuando a él lo cuestionaron, él le dice eso a Nono, Nono no entró en disputa con él, lo dejó. ¿Por qué? Porque en este lugar usted no tiene que defender a nadie. En este lugar Dios manifiesta todas las cosas a su tiempo. Aquí no hay que discutir con nadie, porque si usted dice yo soy, bueno, pues eso se va a echar de ver si usted es o no. Porque aquí esto no es cuestión por esfuerzo, esto no es cuestión de porque usted quiera ayudar. La obra de Dios no se ayuda, la obra de Dios le ayuda a Dios, porque Él es el dueño de su obra. Y Dios no necesita ayuda. Al final de la jornada, ¿dónde quedó Enrique Mena? Quedó fuera. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nada se hace en oculto que no sea manifestado. Quedó fuera. ¿Por qué? ¿Qué dejó ver ahí? Que era mentira. ¿Por qué? Porque Dios es celoso con su obra. Y hay algo en la palabra que Dios no se niega a sí mismo cuando dice la escritura que todo lo que el hombre siembra, eso mismo es cosecha. Entonces, eso no es una cuestión de una expresión, es que en general, usted se condujo mal, va a terminar mal. Una persona que está conduciéndose mal no termina bien, ni siquiera desde lo natural. La ley de la física y todo enseña. Ya Dios no tiene que venir a echar abono a una mata de plátano. Usted sembró plátano, sembró batata. Entonces, la ley de la vida natural tiene código invariable. Pues nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos de parte de Dios, porque Dios, que ha empezado en nosotros la obra por los diferentes procesos que Dios nos ha permitido a nosotros pasar. Y digo algo, hermano, como dijo también el apóstol Pablo, y no como forma de gloriarme, sino reconociendo que aún siendo ser humano como en todos los defectos,
y todas las condiciones que todo el ser humano natural tiene. He hallado gracia ante Dios y Dios me permitió pasar el proceso en medio de un pueblo que me maltrató por lo que he creído, por lo que he entendido de parte de Dios, donde se me hicieron 30 o 40 y pico de reuniones con la intención de que me retratara de lo que había creído. Pero Dios me dio la fuerza a través de lloro y de sufrimiento, porque no es fácil usted verse rechazado por lo que usted ha creído, pero ya es el cumplimiento de la palabra, porque Jesús dice: y seré aborrecido de todo por causa de su nombre. Y la respuesta es seguir a Cristo. Entonces no me adelanté, esperé el tiempo de mi muerte en el lugar, y creo que todo eso lo hizo Dios. Y en el tiempo que me permitió Dios la salida, Dios respaldó. Y digo respaldó porque hubieron muchos hermanos que siguieron esta obra, y me siguieron no a mí, sino la obra de Dios en señal de hermandad. Fueron muchos de ellos al final volvieron atrás, pero los que han sido y los que son de Dios, hasta el día de hoy permanecen en los diferentes lugares, en la unidad de la obra del Espíritu que Dios ha permitido entre nosotros. Por eso quiero, hermano, que leamos una escritura como cumplimiento y señal de todo esto que hay aquí. Hermano, y léeme esta escritura para que ustedes mediten en esto que vamos a leer, hermano. ¿Cuál? San Juan 10. Dijo ahí esa escritura en lo que tú lo lees, los Efesios, que ya el que hurtaba, que no hurte más. Pero esto es algo que nadie reconoce esto, si no es Dios que le deja ver a usted lo que usted está haciendo como humano. Leamos esta escritura para que ustedes mediten en ella. Parábola del redil. San Juan 10 hasta el 7. Desde el 7 o hasta el 7. Desde el 10, desde el 1 hasta el 7. Ok. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ustedes ven entonces, hermano, qué es lo que es un ladrón y qué es lo que es un salteador. Entonces, si usted no entra por el orden que tiene la doctrina que él ha establecido, por eso es que se registran casos en la palabra donde a la hora del juicio dice que muchos le dicen: Señor, pero en tu nombre yo hice esto, hice aquello, y el Señor le dice: apartados de mí, hacedores, porque no empezaron ni entraron por el igual. No esperaron el tiempo. Sigue leyendo. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, recordando, hermano, que el pastor es Jesús, pero allí, en un instrumento, tiene que ir. Entonces, en este lugar de la enseñanza, cuando reconocemos de parte de Dios a Jesucristo, no permitimos que nos levante nadie, ni nos dé gloria a nadie, pero entendemos que alguien es natural, porque la obra de Dios no anda en el aire. Es algo de conciencia, hermano. Sigan leyendo. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Entonces, a este, las ovejas oyen su voz. Porque aunque usted siga la enseñanza en un hermano, usted no está siguiendo al hermano, está enseñando, está siguiendo la voz de esa enseñanza, la voz de esa doctrina. Entonces, al final de la jornada, usted queda reunido con esa doctrina y el hermano también, que es lo que Pablo le está diciendo aquí en los Efesios. Cuando ustedes se lean el capítulo 4, desde el 14 de los Efesios, ustedes se van a dar cuenta por qué es que Pablo le dice a ellos que eran participantes del ministerio del Espíritu. Ustedes se van a dar cuenta por qué es que Pablo dice que ya no anden como los gentiles, que en otro tiempo, siguiendo la vanidad isoria de su mente. Pero es porque viene una conversación desde el capítulo 4. ¿Por qué? Porque Pablo ya no quería que ellos fueran niños fluctuantes, llevados por todo viento, porque estamos en un lugar
donde hay muchas creencias que vienen tanto adentro como afuera. Y cualquiera que no tenga el nivel ni tenga la conciencia clara, cualquier concepto se lo lleva. Y aparte de que se lo lleve, aunque se quede dentro, le otorga. ¿Por qué? Porque usted necesita la mente libre para que el espíritu pueda funcionar. Para que el espíritu lo haga de llevar al lugar donde el espíritu tiene que llevar a todos los reunidos de esta obra. Porque tenemos un lugar final. Y es por eso que el lugar que hay preparado es el lugar donde siempre Dios ha estado. Porque ¿cuál ha sido y cuál es el trabajo de Jesús al ser enviado a un pueblo que esperaba la gloria y la salvación de Dios? Era llevarlo a Dios. Todos estos hombres que creyeron en Jesús y que permanecieron en su doctrina fueron llevados al lugar donde Dios siempre ha estado. Por eso es que se ve en el capítulo de Apocalipsis, se ve todo como una historia. Se ve de hombres reunidos con un culto donde ahí no se oye otras cosas que solamente gloria, santo, santo al que vive. Todo esto se ve en una historia, en un pasado como que se ve en el espacio. Pero todo esto era en un culto donde todos estos hombres trasladados de esta creencia, todos estos hombres fuera de los cuerpos, fuera de la figura, tuvieron un culto donde Dios estuvo en ese lugar, ahí, hasta que se cerraran las puertas para los gentiles, porque la palabra tenía que hacer un trabajo fuera. Y se ve como que se termina allí y empieza la persecución con todos los apóstoles, empiezan ellos a desaparecer y se ve como que desaparecen. No, ese culto sigue en el mismo lugar. Y la palabra entonces está fuera, haciendo un trabajo ya en los gentiles. Y por eso es que vemos a Pablo como último apóstol. Vemos a Pablo ahora trabajando, haciendo perfecto a todo hombre para presentárselo a Dios. Entonces, hermano, nosotros seguimos también esa misma línea, ese mismo trabajo, porque la idea es que usted permanezca en la doctrina a la que usted ha sido llamado. Para usted permanecer a la doctrina que usted ha sido llamado, necesita conciencia clara, necesita una conciencia limpia en el que usted ha creído. Sigue leyendo, hermano. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, lo que deja ver que hay unas que no son propias. Dice que van delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Estamos hablando de Jesús como el pastor, con todas las ovejas que él ha sacado. Pero no es un hombre que las ovejas están siguiendo, no es un ser humano. Están siguiendo una voz de una enseñanza que alguien lleva, a quien alguien Dios ha elegido, porque el apóstol Pablo era el instrumento para los gentiles. Y todos los que siguieron y obedecieron la doctrina que Pablo predicó fueron reunidos con Dios. Aparte de todo lo que Pedro hizo también, porque todo lo que Pedro hizo también, y hubo una unidad. Porque lo que fue Juan, lo que fue Pedro, Jacobo y Mateo, Lucas y todos esos hombres fueron columnas, fueron personas que hicieron su trabajo. Y todo fue a favor de eso que se tenía que hacer en esa edad. Entonces nosotros hoy también no pueden haber mitad entre nosotros, todos los que hemos sido llamados para este propósito. Tenemos que alegrarnos con todo lo que los hermanos están haciendo. Porque al final de la jornada estamos haciendo un trabajo para el beneficio de la obra de Dios, que al final quedará como reunión y como base y como faro a seguir. Porque hemos dicho que esta doctrina es la esperanza. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha dicho, nadie lo ha dicho porque no es permitido. Todo ser humano tiene que estar sujeto a lo que entiende de las Escrituras. Y por eso, hermano, antes de que Albany siga leyendo, quiero decirle algo. Aquí ahora mismo en República Dominicana se han estado viviendo unos sucesos y seguirán pasando. Les voy a decir por qué, hermano. Porque es que la Biblia dice que el mundo entero está bajo
el maligno. Y si el mundo entero está bajo el maligno, ¿quién es el rey en el mundo? El maligno. Le estoy hablando de Israel, pero como estamos ahora en el mundo de los gentiles, sustituyendo esta parte al Israel natural, si esta parte está bajo el maligno, ¿en qué posición queda el abismo? ¿Qué usted cree que es lo que hay en el abismo? El demonio, hermano. Entonces allá hay un culto. En ese abismo la gente no se da cuenta que la gente ahí no son gente, sino demonios, son monstruos. Que ahí cualquier persona es capaz de agarrar lo que sea y darle candela a lo que sea. Ahí no hay misericordia, hermano. No se confíe. Ni hermanos carnal, no se confíe, hermano. Es lo mismo, ¿no? Porque es que ahí no es porque usted quiere, que nadie puede vencer al enemigo, nadie es más fuerte que el enemigo, solamente es Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo no es una cuestión de expresión, es una cuestión de que usted es bueno porque tiene a Cristo, porque Él es el único bueno, hermano. Amén. Así es. Es por eso que nosotros vivimos orando al Señor, agradecidos de parte de Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Que si somos hoy personas que practicamos la honestidad, practicamos la misericordia, porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros, y lo digo por mí, humanamente hablando, a mí me da mucha pena, porque he oído personas que han cometido un caso y después que cometen el caso, usted lo ven con una toalla secándose la lágrima en la cárcel, Con la cara tapada. secándose la lágrima y diciendo: Señor, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Por qué yo hice esto? Porque ¿qué pasó? Hay que pedirle a Dios misericordia. Porque no es esa persona que lo hace, es que hay una vida en lo invisible donde la gente no tiene contacto, hermano. Porque los demonios, y por eso la palabra habla del génesis de serpientes que fueron creadas, monstruos marinos, bestias, fieras, leones. Pero la gente no se da cuenta que estas serpientes, que estas feras son personas, pero que no se le llama fiera ni serpiente a la persona, se le llama a la obra a la que representan. Por eso la sociedad ha buscado destruir los ladrones, pero que los ladrones no son personas. Una persona muere y el ladrón sigue, porque es que el ladrón es una obra que la representa un individuo. El homicidio es una obra que lo representa el individuo. Amén. Así es. Y usted dirá entonces, ¿quién es el culpable? Pregúntele a Dios, como siempre yo he dicho, que si usted en su casa tiene un perro y el perro no deja al vecino tranquilo, a nadie lo deja tranquilo, a todo el que le pasa por el lado lo muerde, y el perro se pone en una situación donde este perro no haya salida porque nadie lo aguanta, nadie puede con él. ¿Qué usted va a hacer con el perro entonces? ¿Cuál es la solución? Cortarlo. Matar el perro. Entonces, si todos los problemas que hay en el universo y todos los males que hay son de Satanás, y Jehová es quien hace a Satanás, entonces ¿por qué Jehová no destruye a Satanás? Es ahí donde muchas personas hoy son ateas. ¿Por qué son ateas? Porque al ver toda la hambre que se está pasando en el mundo, todas las situaciones, toda la guerra, y por eso hoy Israel es el malo de la película. Por eso, hermano, le hemos dicho que la tierra va a pasar por un juicio, y está pasando por un juicio, porque es que en este Dios en el que nosotros creímos, no cualquiera cree, porque es que no es cuestión de que usted diga o no diga, lo que está determinado por Dios a hacer, se va a hacer como quiera. Amén. No importa la opinión de ningún hombre, no importa la opinión de nadie. Al final de la jornada, lo que ha de suceder, va a suceder. Ahora, lo que no va a suceder es la historia, ni lo que muchas personas piensan. Por eso usted ve, hermano, son muchas las creencias, miren. Hay muchísima gente que creen en los reptilianos, creen en los extraterrestres, personas que han invertido capitales y invierten capitales. Hay mucha ciencia, hay mucha gente investigando detrás de todo esto. Pero al final de la jornada, nadie puede llegar al lugar donde nosotros estamos, hermano. Amén. ¿Saben por qué les digo nadie puede llegar?
Porque si no es Dios quien permite que usted entienda lo que pasó, está pasando y pasará. Porque al final de la jornada, si a nosotros nos preguntan hacia dónde vamos y qué pasará, estamos conscientes, hermano. Gloria a Dios. No se ha llegado el momento de al cura, al papa, a los ateos y a todos los que se van a preguntar, porque usted ve todas las creencias, todo eso quedará destruida como falsa, porque al final de la jornada, cuando no vean que Cristo no viene por donde ellos lo esperan, ni se dé lo que se ha de dar, todo el mundo, en vez de ser buenos, se van a convertir en demonios, se van a convertir en monstruos más de lo que son. Y todo el mundo volverá de nuevo. Como muchas personas dicen, bueno, pero entonces no tiene sentido ser cristiano. ¿Por qué? Porque mucha gente le sirve a Dios con la intención de que en otra vida van a tener un cuerpo mejor. Y no hay una conciencia, hermano. Pero como dijo Daniel, oiga a mi Dios, o déjeme de oír, a tu estatua yo no voy a adorar. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que estar? Conscientes, hermano, de que Dios no está tan lejos de nosotros. Porque Dios nunca ha estado lejos del ser humano. Lo que pasa es que Dios se deja ver de quien Él quiere dejarse ver. Sigue leyendo, Jaiván. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, estos creyentes que ya están conscientes, no van a oír la voz de ningún extraño. Porque la voz del extraño son enseñanzas, hermano. Que si usted no está consciente de la verdad, usted la sigue. Por eso le decía ahorita de personas que están predicando solo en su casa y que son creyentes solo en su casa y se sienten bien, pero son ellos que se sienten bien. Al final de la jornada no llegan a ninguna parte. ¿Por qué no llegan a ninguna parte? Porque separados de Cristo nadie puede hacer nada. Sigue leyendo. Esta alegoría les dijo a Jesús, pero ellos no entendieron. Entonces, esta alegoría Jesús le dijo a ellos y ellos no la entendieron, porque no es tan fácil, hermano. Pero más tarde Jesús después se la declaró. Entonces, sigue, lee el último versículo, el 7. El versículo 7. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Sigue el 8 ahora. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, todos los que vinieron antes de Jesús, ¿qué eran? ¿Y quiénes son estos que vinieron antes de Jesús? ¿Ustedes han meditado en eso? ¿Quiénes son estos que vinieron antes de Jesús? Porque no existían los pastores, ese sistema no existía antes. Pues ese sistema existió ahora, después que Dios permitió que el cuerpo de Jesús le asada, porque eso fue lo que hizo José. José pidió el cuerpo de Jesús y después de muerto es que él lo entierra entonces. Entonces Jesús, después que pierde la vida por su pueblo, ahora Jesús desciende a la parte más baja de la tierra a hacer un trabajo, pero ya no con una vida, sino como. Por eso que dice Pedro que el evangelio le fue predicado a los muertos, para que sean jugados en la carne y vivan en el espíritu según Dios. Entonces, hermano, la palabra no está hablando de otras cosas que de la misma ley. Todos los que vinieron antes de él son y fueron ladrones y salteadores. Por eso no la oyeron. No le dieron paz. Pero estas ovejas que habían sido llamadas y que son llamados y que primero conocen porque Jesús se les dio a ellos a conocer. Por eso es que Jesús le dice en Mateo, le dice, bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados vuestros oídos, porque ven y oyen lo que muchos hombres justos desearon ver y no lo vieron. Entonces ellos fueron unos bienaventurados. ¿Y nosotros qué somos? Uno bienaventurado, hermano, porque lo que nosotros creemos hoy es lo que nos permite a nosotros mantenernos firmes, dándole la gracia a nuestro gran Dios por ese amor hacia nosotros, no siendo nosotros merecedores por ninguna obra que hayamos hecho de justificación, de decir que porque seamos aquello o seamos esto, estamos entendiendo de esta manera. No, hermano. Diga, hermano Silito. Si yo voy sucio, si yo estoy sucio, todos los caminos estoy sucio, y voy a entrar, ¿qué yo tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer para entrar en los caminos? ¿Qué tengo que hacer? Yo estoy sucio. ¿Qué entro en los caminos? ¿Qué tengo que hacer? Ya. Claro. ¿Y cuál es el sucio que yo ya vencía para yo limpiar, para yo poder entrar en los caminos del Señor? Y lo lindo es, hermano Silito, No, pero... lo lindo es que la palabra es la que lo está limpiando. Sí. Ah, Porque ese es el asunto. porque las hojas tienen la que estaban sucias. ¿Y qué es lo que está sucio? ¿Y qué es lo sucio? ¿Qué es lo ¿Y sucio? qué es lo que es pecado? Porque es otra cosa, hermano. Esta gente, hay un capítulo que creo que el tiempo no da, ya son las 2:03, pero se lo voy a citar para que ustedes lo lean también, los Romanos 8, que Pablo dice que no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme Vale. al Espíritu. Usted ve por qué le decía de los dos ministerios, del ministerio de la carne y el ministerio. Entonces estos hombres ya no eran participantes de ese ministerio de la carne, porque Cristo lo había ellos rescatado. Porque por eso es que Pablo primero, para iniciar este ministerio, a Pablo hubo que rescatarlo de ese lugar. Amén. Y usted no puede dar lo que no Bien. tiene. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo estaba haciendo era porque en él estaba. Lo que él estaba dando era porque él lo tenía. La ignorancia. Porque ya Cristo, primero cuando Ananías le puso la mano, él fue lleno del Espíritu Santo. Y dice San Juan, creo que en el capítulo 21, por ahí ustedes lo buscan, donde dice que Jesús le aparece y sopla y le da el Espíritu Santo. Para ahora a quien ellos les remitan su pecado, les son remitidos. Y a quien se lo perdone, les son. Ahora ellos arrancan con un ministerio, porque Jesús dice en la Escritura que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, al no tener el Espíritu de Cristo, nadie puede obrar en este ministerio. Porque para usted obrar en ese ministerio tiene que tener el Espíritu Santo, el cual es el mismo Cristo. Cristo. ¿Está bien, hermano? Entonces, Con el bautismo, en forma del nuevo bautismo. esto es. Por eso, hermano, es un proceso. Porque estos hombres hablaron de que Cristo lo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero primero lo bautizaron en agua. Porque en agua fueron bautizados para perdón de los pecados. Pero lo que le digo, hermano, y es lo que ha venido diciendo la palabra, es algo de conciencia, porque miren, hay que conocer la voz de los extraños, porque es que en la voz de los extraños, si digo ahí la escritura que leímos de San Juan 10, que ellos no escuchan la voz del extraño porque ellos conocen la voz de Jesús. Entonces lo que quiere decir que se escuchan y se puede escuchar la voz. Ustedes ven por qué que las personas obedecen, porque yo les voy a decir una cosa, hermano. Hay muchas personas que se creen libres, pero no son libres nada. El enemigo tiene preso a toda la humanidad. Y por eso es que Juan dice, nosotros sabemos que Él ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En esto, hermanos, le agradecemos a Dios nuevamente. Y seguimos y seguiremos siempre agradecidos de nuestro Dios. Porque si hoy nos vemos diferentes en nuestra creencia, se lo debemos a Él. Si creemos de esta manera, se lo debemos a Él. Si nos reunimos de esta manera, se lo debemos a Él. Y en esto, hermano, nos sentimos contentos. Yo me siento bien en este lugar de reunión. Yo me siento bien en este lugar de reunión. Y como me siento bien en este lugar de reunión, mi mente no, ni para coger impulso, tiene otro lugar. No hay más nada, como dijo Pedro. Señor, y si de ti nosotros no vamos, ¿hacia dónde nosotros iremos? Y
Pablo lo dice de otra manera, pero es lo mismo. ¿Quién me apartará a mí del amor de Cristo? Hambre, persecución, muerte, cuchillo, espada, nada. Dice él que lo iba a apartar del amor de Cristo, porque él había caminado todos esos lugares y estaba centralizado Cristo en él como la esperanza, porque dice que ni la vida él tenía preciosa con tal de él terminar Gloria a Dios. el ministerio para el cual había sido llamado. La fuerza no es del hombre, es de Dios. Por eso seguimos, hermano, orando los unos por los otros, para que Él nos siga dando la fuerza para mantener unidos y firmes en este lugar en el que Dios nos ha llamado. Amén. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor, y gracias al Dios Todopoderoso por lo que ha venido haciendo en cada uno de nosotros.